09. La educación y el Estado, el reflejo. Todo comienza con lo que aprendes y cómo lo aprendes, todo empieza con lo que escuchas, ves y memorizas sin apenas darte cuenta. Es algo complejo enseñar algo con orden a una multitud sin que todo resulte un caos. Para ello hay sistemas de aprendizaje, pero para ello se recurre a una técnica que hace que se aprenda de forma automática y deprisa, no dando tiempo a que nuestra capacidad de analizar acabe por cuestionarse prácticamente nada. Se da a entender la importancia de seguir un ritmo global, creando ansiedad por encajar y estar con la mayoría. Al crearse este miedo se adopta una acción repetitiva y copiadora para aprender sin razonar. No interesa que las personas lleguen a su plenitud mental, física, o emocional, interesa alcanzar el objetivo, vamos el resultado descuidando el proceso. Hay un dicho que dice que lo importante no es el destino sino el camino. En las escuelas tradicionales se suele aplicar justo lo contrario, al igual que en el Estado, la idea es obsesionarnos con aprobar, pasar de curso, y licenciarse, o conseguir las ayudas que promete el gobierno, o pagar las deudas cuanto antes. Cuando se hace esto se le resta importancia al cómo llegar a esos objetivos, no diferenciando entre unas necesidades y otras. El caso es que queremos lo que queremos, y da igual si para ello debemos de sumergirnos en una educación que crea autómatas con pocos valores de por medio, más que personas con poder de elección y creación. Triunfarán evidentemente los que se adapten a tal sistema, pero ¿qué pasará con esa minoría que a pesar de la tendencia mayorista, tienen un concepto de la educación distinta y que suelen coincidir que estas personas tengan un perfil independiente, innovador, emocional y con un carácter muy personalizado, que buscan la realización a través del autoconocimiento de sí mismos y de su alrededor? Me sorprendí mucho cuando, estando en tercero de secundaria, al darnos las notas de un examen de historia, habiéndolo suspendido, al preguntarle a la profesora del porqué de que mi respuesta fuese incorrecta, ya que estaba seguro de haberla repasado una y otra vez, me respondiera que ya era tarde, que no me iba a aprobar, contestándole en ese momento que a mí no me importaba tanto aprobar sino aprender, y ante ello enmudeció y me ordenó firmemente que me sentara. También me sorprendió cómo, al sacarme el graduado escolar y estando en una época inestable en respecto a mi rumbo y dirección, el director de mi instituto me aconsejó que no siguiese con bachillerato, que sería duro para mí y que mejor me hiciese algún módulo. Acabé dejando el instituto para ponerme a trabajar, ya no tanto por lo que me dijo el director, sino porque en ese momento creí que mi familia necesitaba de mi ayuda, económicamente. El caso fue que lo que me dijo este director me ayudó a decidirme. Hay algo claro, y es que la mayoría de mis profesores a lo largo de mi vida me han demostrado una y otra vez que no esperan que muchos lleguen a completar sus estudios. El caso es que había algo dentro de mí, que me decía: estudia, estudia, puedes hacer más y mejor. Por ello lo primero que hice al alistarme en el ejército fue estudiar, sucediéndome lo mismo, que cuando estaba cursando el acceso a grado superior, diciéndole al profesor de matemáticas que tenía que sacar buena nota y contestándome que él se conformaba con que aprobásemos, viendo esto como un pensamiento para desmotivar más que para motivar. Con el tiempo me di cuenta de la tendencia en la educación de exigir lo mínimo y esperar lo justo para superar las pruebas. No se habla con intención de sacar lo mejor de uno, sino con la intención de que apruebes generalmente. Desde ahí el imponerme lo mejor de mí se volvió un hábito, presentándome al fin a la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años porque siempre supe que podía, pero dejé que un comentario de una persona que asumía un cargo de gran importancia me afectase influenciándome. Como ya dije, superé la prueba matriculándome en turismo en la Universidad de la Complutense de Madrid mediante la UNED, Universidad de Educación a Distancia, habiendo estudiado 2 meses cuando desde los 18 no había estudiado nada de bachillerato. La importancia de este logro iba mucho más allá de aprobar algo que de adolescente ni se me había pasado por la cabeza, siendo esto preocupante ya que el hecho de que no se te ocurra que puedas llegar a la universidad cuando tu única obligación es estudiar es totalmente contradictorio. Había superado una limitación mental, y como ya os comenté anteriormente no pasó ni 6 meses para que dejase la universidad. Mi perspectiva había cambiado, no creía que nada de lo que quisiese hacer pudiese ser imposible y de ahí vino la idea de hacer todo cuanto me apasionase por difícil que fuera. Somos un reflejo de la educación y del Estado. En el comportamiento de las personas puedes ver lo que hace el Estado. La mayoría de las personas de España se endeudan con los bancos pidiendo prestado y creando una cuantía deudora superior a sus capacidades. El gobierno de España tiempo atrás y parte de ahora hizo y hace lo mismo endeudándose con otros países mejor administrados, reflejando un ejemplo que irremediablemente se copia por las masas.
Desde pequeños enseñamos a nuestros hijos a no valorar las cosas y a que se vuelvan consumistas a causa de ofrecerles todo, sin apenas esfuerzo. Al igual que el Estado da y vuelve a dar, las personas se acostumbran a este comportamiento y se pierde con el tiempo el valor de lo que se tiene. Cuando inundamos a nuestros hijos con cientos de juguetes, estamos provocando que ya no consigan divertirse ni con un cuarto lleno de juguetes, cuando antes bastaba un poco de arena para divertirse. Lo hacemos siempre con buena intención tanto por parte del gobierno como por los padres, por dar lo mejor a nuestros hijos, pero lo que olvidamos es que el ser humano se acostumbra muy rápido a un nivel de vida, y es insaciable con tendencia a la avaricia y al inconformismo. Por lo tanto, más que ayudar, con estos actos estamos envolviendo a nuestros hijos en un ambiente de materialismo, consumismo eterno y eliminando la capacidad de valorar las cosas. Todo lo que se valora es lo que ha costado conseguir. Por ello, dar las cosas gratis en su mayoría de los casos no creo que sea la mejor acción. El miedo y el ego, cuánto nos limitan, cuántos hoy en día podemos decir que hablamos con desconocidos, invitamos a comer o dormir a esos mismos desconocidos, ayudamos con nuestro tiempo sin esperar nada a cambio, prestamos o regalamos lo que nosotros no necesitamos y otros sí, acercamos en nuestros vehículos a otras personas, defendemos a quien está siendo atacados. ¿Cuántos son los que hoy en día pueden decir que no ignoran a los demás como si no existiesen estando a centímetros uno del otro sin mirarse? Nos hacemos los ciegos continuamente, pero ¿a qué es debida esa actitud de no acercamiento ni involucrarse ya ni siquiera con la mirada? Una sociedad que se ignora por la calle como pretende ponerse en armonía en un ámbito nacional constitucional. ¿Cómo nos educan, de forma receptiva o en cambio de forma cauta y miedosa? ¿Qué es lo que se nos dicen de los demás? ¿Qué percepciones se nos crea con el paso del tiempo? Hay que recordar a lo largo de la vida algo que marca la diferencia en todo nuestro alrededor. Antes yo pensaba, como muchos más, que mientras me ocupase de mis cosas, de mi parte del trabajo, de mis conocidos bastaba y todo iría bien, pero un día en este mismo año desperté de este sueño al darme cuenta que tenía una gran responsabilidad, no solo conmigo mismo sino con todo aquel que estuviese cerca de mi vida, aunque no lo conociese, porque muchas veces es muy fácil quejarse del gobierno de que ocurran ciertas cosas, como por ejemplo, que hace que enfermemos, sea físicamente o psicológicamente, pero cuando miramos en nuestros propios actos vemos que nuestro comportamiento es el mismo, haciendo que enfermen los de nuestro alrededor. No puedes pensar que tú haces bien por no fumar si le prestas dinero a un amigo. Para que fume, no creo que hagas bien al no consumir unos alimentos que a la larga te produce cáncer si al final le cocinas eso a tus amigos o familiares. Lo que quiero decir con esto, es que el que hace mal, no es solo el que comete la acción sino también el que aún sabiendo que algo está mal, lo permite. Sé que cada uno es libre de hacer lo que desee, pero esto no justifica que ayudes a que algo que sabes que está mal se haga, pues aunque no podemos ni deberíamos obligar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad, si podemos mejorar el mundo simplemente con no participar en que algo incorrecto ocurra, siendo íntegros. Tenemos una gran responsabilidad para con los demás y si todos actuásemos de tal manera se notaría la diferencia, porque ante algo perjudicial, el no hacer nada, o permitir que suceda sin involucrarnos, es lo mismo como si nosotros mismos lo estuviéramos haciendo. Si es que no te ha ocurrido ya, puede que llegue en un momento en la vida donde sientas esa conexión con todo el universo, como me pasó a mí este año. Es una unión con todo ser viviente de esta tierra, es verte reflejado en los ojos del otro, sea un ser humano, un gato o una mariposa, reconocer la unificación de su energía y la tuya, entender que todo yace de lo mismo, que somos un único organismo con emociones, sentimientos, sentidos, que te hacen verte a ti mismo reflejado en todo lo que ves, hasta en los mismos árboles, con una raíz, tronco y hojas que representan tu infancia, madurez y emociones. Todo está conectado. Entonces pasas a ver como una locura, el dañar a cualquier ser vivo, pues te ves dañándote a ti mismo. E incluso cuando ves a alguien a la defensiva, no dejas de ver tu mismo reflejo en el otro ser. Puedo decir con todo convencimiento que este ha sido, es y seguro que seguirá siendo un año excelente, porque cuando te sientes así, te despiertas con ganas de hacer feliz a la gente. Cuanto más te quieres y más te ves en el rostro de los demás, como un todo unificado, más te amarás y más amarás a todos los que te rodeen. Es cuestión de sentirte a ti sin zapatos en la calle pidiendo una limosna. Sentirte a ti frustrado y angustiado, sentirte a ti mismo viviendo todo aquello que viven y sienten los demás, es sentir junto con el universo. Y cuando pasa esto no puedes ignorar a nadie, no puedes dañar a nadie, no puedes ni loco, rechazarte a ti mismo, pues tú eres él,
tú eres ella, tú eres todo y si te amas, harás de forma natural lo que debes de hacer para aportar felicidad. Hay gente que no quiere dejarse ayudar, pero yo te digo que hay demasiadas personas necesitadas de amor y que si lo desean recibir, como para desorientarse con los que no la quieren recibir, da amor, no mires a quién, pero deja que el amor sea aceptado y natural, sin pretenderlo forzar. Algunos temen de manera obsesiva confundirse o quedar en evidencia delante de los demás, esto hace que se prefiera la ignorancia al aprendizaje. Hay una frase que dice mejor callar y aparentar ser listo, que hablar y demostrar tu ignorancia. Cuando esto sucede, tu capacidad de desarrollo queda mermada, ya no evoluciona a causa de un miedo psicológico, que provoca que no te expreses, que tu interior acabe con millones de cuestiones sin atender, el ego, orgullo, la tendencia enfermiza social de aparentar ser rico o inteligente aún siendo pobre e ignorante, se ha convertido en un problema que no deja crecer ni expandir todo nuestro potencial. Al igual que para patinar, primero hay que aprender que todo aprendizaje conlleva caídas y que no por ello deberías de abandonar. Para crecer intelectualmente y comprenderse a uno mismo y a los demás, hay que saber que antes de que esto suceda, te equivocarás, te confundirás y discutirás. Es sorprendente ver cuántas personas que no estudiaron lo que les apasionaba o no viajaron a donde quisieron, o no abrieron el negocio de sus sueños o no intentaron conocer a una persona especial a causa de no querer verse en un estado de derrota y pérdida. Puede que al no hacerlo, al no intentar nada, nada padezcas, pero no olvidemos que nuestra cabeza nos recuerda una y otra vez lo que pudimos hacer y decidimos no hacerlo y vivir el resto de nuestras vidas con ese y si hubiese, no es fácil. Y son varios los que caen en el consumo de drogas o enfermos a causa de no poder borrar esos temores. Preferir no aprender por no demostrarte a ti y a tu prójimo que no sabes o que te cuesta aprenderlo, no tiene sentido, ya que si miramos un poco más allá, averiguaremos que si una persona que hoy es un profesional y nos enseña algo necesario en nuestro trabajo o escuela, en su día este profesor, aprendió de otra persona con la diferencia de que esta persona aceptó, no saber e irónicamente aceptando su ignorancia acabó por saber, en realidad nunca dejó de saber, pues sabía de su desconocimiento. Aquí hay una dualidad que hay que saber diferenciar, una cosa es saber que no sabes, sabiendo que sabrás y otra muy diferente es estar en un estado mental permanente de no saber, manifestándolo verbalmente, puesto que a cada vez que lo dices, te limitas. Me he dado cuenta que en el colegio, uno de los motivos por el cual no estudian los niños es debido a esta causa, no quieren evidenciarse ante los demás, creen que esto les llevará a la burla por la parte de sus compañeros y por ello a la humillación y vergüenza. Cosa que ocurre, y no solo en la escuela, porque en serio, ¿cuántos de nosotros podrían decir que han estado delante de mucha gente y queriendo preguntar algo, no lo hizo por temor al ridículo, o estar fuera de lugar? Un caso totalmente distinto que parece un caso patológico es el de las personas que saben y ellos saben que saben, pero aún así dicen no saber preguntando de todo a todo el mundo, cuando el 90% de las cosas que preguntamos ya las sabemos, en verdad, aunque no las recordemos, o no queramos hacer el esfuerzo para recordarlo. Sé que en mayor o menor medida todos sufrimos esto, al igual que decimos que no podemos con casi todo, cuando sabemos que nos limitamos con decirlo, porque sabemos que podemos. Lo que queremos decir es que no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para poder hacerlo. Podríamos sustituir la expresión de no puedo o no sé, por aprenderé, explícamelo, indícame cómo se hace y lo haré, pero quita de tus labios términos de desconocimiento o incapacidad, pues acuérdate del poder de la neurolingüística, pero no dejes de aprender por miedo o dificultad, nunca. Permítete ser un aprendiz. Nadie nació siendo excelente. Para mí el Estado es sinónimo de paternidad. Este es el que se encarga de educarnos, como nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Bueno, yo no tengo, pero sé hacerme una idea. Para entender cómo nos influye el Estado, habría que mirar a tal Estado de esta manera, como si fuese nuestro padre o madre. Una manera fácil de detectar si nos influencia de buena o mala manera, es que si somos padres o hemos cuidado de alguien como padres. Comparemos la educación que le damos a nuestros hijos con la que nos dan nuestros padres. Estado, al educar a un hijo, una de las principales necesidades a cubrir es la alimentación, abrigo, cobijo, sanidad, y después se podría decir que el primer cometido es de desarrollar las capacidades físicas, mentales y emocionales necesarios para su madurez e independencia. Para hacer esto, uno debe saber diferenciar entre actos que hacen desarrollarte e independizarse o no. Lo curioso es que son varias cosas que lo que provocan, es todo menos la independencia y madurez. A esto se le ha llamado progreso y comodidad,
como las tecnologías, los servicios a domicilio, las ayudas económicas, las compañías eléctricas, las tarjetas de crédito, los electrodomésticos, la comida rápida. Si bien esto puede ayudarnos, la mayoría de veces nos perjudican, pues al depender de ellos se hacen imprescindibles y por ello algo por lo que trabajar o incluso algo por lo que no trabajar. Cuando en respecto a ayudas económicas se refiere, las personas esperan que alguien, sea divino o gubernamental, les solucione la vida. Al igual que a un niño pequeño le llevamos al parque para que estire las piernas, se rodee de la naturaleza y demás seres humanos, porque sabemos que es necesario, en vez de dejarle encerrado en casa sin relacionarse ni hacer actividad física, o cuando nuestro hijo se cae, sabemos que no siempre hay que cogerlo o si no siempre esperará a que le levantemos. El Estado como padres que buscan que sus hijos nosotros como ciudadanos acaben por valerse por sí mismos, es ilógico que lo lleguen a conseguir si nos educan ofreciéndonos artículos que ya no solo te hacen no hacer, sino que te hacen olvidar que tienes capacidad para hacerlo, sea lo que sea. Ejemplo sería el bañarse con agua fría, una locura para muchos, pero ciertamente uno de los hábitos realizados por las personas más saludables, ya que es buena para la circulación de la sangre y funciona como estimulante, un acto que se ha convertido en algo impensable para una gran mayoría. Creyendo muchos que se enfermaría o morirían si empezasen a ducharse con agua fría, cuando antiguamente, casi todos lo hacían, pero el progreso ya no solo han hecho que olvidemos hacer prácticas saludables, sino siendo aún peor nos han hecho creer que es algo malo, perjudicial e imposible. Lo mismo pasa con todo lo que os he comentado, los electrodomésticos, las tarjetas de crédito, todos nos hacen la vida más cómoda aparentemente, pero ¿qué pasaría si estos electrodomésticos o facilidades desapareciesen de un día para otro? Las comodidades hacen avanzar o hacen depender, limitar o borrar las habilidades que podemos desarrollar. Supongo que un poco de todo dependiendo de tu uso de tales comodidades, que es lo que querríamos para nuestros hijos, llevarles siempre en el carrito o que aprendiese a caminar. Hay que cuestionarse cuando se nos ofrece algo si esto no tendrá doble filo. Pondríamos a nuestros hijos la televisión siempre a cada vez que llorasen. Les daríamos cuando fuesen más grande una paga sin que se lo ganasen. ¿Crees que esto no podría generar un comportamiento en su hijo de solo hago algo en casa si me pagan, en vez de hacerlo por voluntad propia por ayudar a sus semejantes? Y esta forma que tiene el gobierno y los padres de educar, ¿crees que es la adecuada, para que una persona se convierta en alguien maduro, trabajador e independiente? Todo rodea al consumismo, y se ofrece comodidades y mejoras de esas comodidades para asegurarse una clientela y consumo constante, reduciendo nuestra conciencia de que antes se vivía sin todo esto. Es difícil hoy en día no estar influenciado por el consumo o por la búsqueda constante de la comodidad, y esto provoca inutilidad física y mental en respecto a la habilidad que todos tenemos, la autosuficiencia. Para ello lo que hago yo y que también puede que os sirva es la práctica de al menos de una actividad de forma arcaica y contraria a todo este supuesto progreso, para mantener el equilibrio. Yo lo hago eventualmente lavando la ropa interior a mano y duchándome con agua fría como dije anteriormente, y aparte usando lámparas solares. Al lavar la ropa a mano, me mantengo de forma continua en un estado de no comodidad y es exactamente este estado el que te hace desarrollar la inteligencia. Son todas aquellas personas que por querer vivir mejor desarrollaron su capacidad creativa, pero para ello debieron de pasar por una situación incómoda que en cierta manera les impulsaban a buscar una solución. Lo que pasa es que el desarrollo de la mente de muchos terminó parcialmente cuando se brindaron todas las comodidades y los más afectados somos los que estamos usando estas innovaciones. Es curioso que irónicamente la necesidad que hizo a personas desarrollar su capacidad creativa, creando soluciones, es la misma que está creando dependencias y la eliminación de la autosuficiencia. El crear no es malo, y el disfrutar de comodidades tampoco, pero el establecerse en un estado de dependencia sin desarrollar la autosuficiencia sí que lo es. Al ducharme en agua fría, además de estimular mi cuerpo y mantenerme más sano y activo, me recuerdo constantemente que el cuerpo es inteligente y que es más resistente de lo que te pueden hacer creer. Me hago ver a mí mismo cómo el gobierno hace que te olvides de tu capacidad haciéndote depender, y así puedo mantener la cabeza fría antes de volverme preso de algo que apenas necesito. Y lo de las lámparas solares es prácticamente lo mismo que el agua, demostrándome que hay varias vías hacia un mismo destino, y aunque el gobierno esté programado para reflejarnos con más ímpetu la vía que más les interesa, claro está por motivos lucrativos, no es siempre la que mejor nos conviene ni para nuestro bolsillo ni para nuestro desarrollo como personas, ni para nuestro medio ambiente. Hay una razón clara de por qué se ve a una minoría de la totalidad de la sociedad,
haciendo cosas diferentes a esta, la tendencia del gobierno es la de exponer un producto determinado en su mayor amplitud territorial. Para que las probabilidades de contratar los mismos servicios o comprar los mismos productos con nombres o colores diferentes, sea bastante alta, estando por doquier, se sabe que tiendas de comida 100% natural y sin productos químicos, no los verás por todas partes como el McDonald's, ni centros de venta de artículos renovables, como tiendas de tecnología y electrodomésticos dependientes de la electricidad. El resultado es que el gobierno, haciendo un estudio del comportamiento del ser humano, llega a la conclusión de que éste tiende a lo rápido y fácil, popular y más a mano, cosa que desde el colegio se nos prepara para estas preferencias, y así al plagar por todas partes productos insalubres o artículos que generan dependencia, provocan ese consumismo descontrolado y obsesivo. En el momento donde haya segundas opciones abundantes, se empezará a elegir otras vías, pero cuando la mayoría de veces solo te muestran una opción, ¿qué es lo que se debería de hacer? Consumir lo que hay. Comprar lo que hay. O averiguar otras vías controlando nuestras decisiones y por ello nuestras vidas, como por ejemplo crear entre todos una red de mercados tan conocidos como el Día o Mercadona por todo el mundo, que además de contener alimentos 100% variados y saludables, te informasen sobre lo que comemos, explicándonos qué repercusiones pueden tener al consumir ciertos alimentos, junto con consejos para comer bien, mientras compramos, proyecto que tengo en mente y que en su debido momento sí debe de ser, pienso, realizar. Te unes. Es una pena que por no querer esforzarse en buscar lo que nos hace bien de verdad, nos esclavicemos a unas conductas consumistas y descontroladas y dependientes, y a unos hábitos alimenticios que nos perjudican nuestra salud, y todo porque lo tenemos más a mano. Nos hicieron vagos, incluso para cuidarnos, y por ello estamos sentenciados. Aún sabiendo que todo lo hicieron así intencionadamente, la tendencia a querer saciarnos ya, aquí y ahora, es lo que nos controla nuestra vida. Al controlar el impulso de saciarse sin razonar, retiras toda influencia de tu alrededor, siendo el dueño de tu decisión. Aunque sé que lo sabes, te formulo esta pregunta: ¿es lo más rápido y lo que está más a mano, lo que provoca un resultado idóneo para nuestro bienestar y lo que es más importante y duradero? Se le resta importancia a la hora de educarnos a ser proporcionales y equitativos, y pecamos en darle más dedicación y tiempo a unos aspectos que a otros, como centrarnos más en lo teórico que en lo práctico, en lo mental, más que en lo físico, en lo material, más que lo emocional, cuando crecemos en una educación en donde las partes a impartir son desproporcionales y en ocasiones se anulan ciertos puntos vitales a tratar para un correcto crecimiento, se produce la conocida inestabilidad emocional. Hay que tener presente esto, y considerar que la educación mínima y básica, debería de incluir estos factores que a menudo se olvidan o se le da menos importancia, posicionándolos en puesto secundario. La inteligencia sin una adecuada emoción te inclina hacia un camino sin valor, y egoísta. La teoría sin una aplicación, es como correr en una cinta mecánica, ejercitas tu cerebro o tu cuerpo, pero no vas a ninguna parte. En verdad, no existe más profesor que la sabia naturaleza, todos nosotros somos representantes de ella, por lo tanto hasta un niño puede enseñar si llegó a aprender de ella.